el país con mayor diversidad de aves en el mundo. Llanuras de la cuenca del río Orinoco en Colombia, escenario de grandes concentraciones de aves acuáticas. En expediciones ecológicas haremos un recorrido por estas sabanas inundables y observaremos de cerca varias especies de estas aves. Aguas agitadas, casi turbulentas. Peces de formas singulares. Plantas multicolores que ondulan rítmicamente. Sin embargo, no son imágenes de los fondos marinos. Son pequeños cuerpos de agua dulce enclavados en lo más sólido del continente, en plena Orinoquía colombiana. Algunas de estas pequeñas lagunas o charcas suceden solamente durante las épocas de las lluvias con la inundación de las sabanas. Aunque estacionales, estos cuerpos de agua son sorprendentes universos con vida propia. Bajo su tranquila superficie penetra gran cantidad de luz, lo que favorece la presencia de plantas y por consiguiente de animales. Aquí no solo hay gran cantidad de peces, sino mucha variedad de especies. Algunas de ellas, como estos falsos escalares, son comunes en los acuarios y estanques. Mucho más robustos y menos vistosos, los dormilones, también llamados guabinas, suelen encontrarse solitarios. Lo mismo puede decirse del chubano, que gracias a su tamaño no parece necesitar compañía. Otro pez de gran porte es el pavón, cuya carne es muy apetecida por su sabor y textura. Las famosas mojarras están representadas aquí por varias especies, las cuales pueden alcanzar un gran tamaño. Las pirañas carnívoras voraces son también abundantes y variadas en la región. Cuando se trata de voracidad, esta no es exclusiva de las pirañas. Pese a su apariencia inofensiva, los falsos escalares también son carnívoros, pero sus presas son muchísimo más pequeñas, crustáceos y larvas que viven entre las plantas. El hermosísimo mataguaro sacude permanentemente su larga aleta para mantener la multitud de sus crías cerca. Esta especie puede llegar a tener hasta 2000 hijos en una sola camada, pero a pesar de que ambos padres cuidan de ellos, muchos mueren antes de alcanzar este tamaño.
A comienzos del verano en las lagunas de la Orinoquía es muy frecuente ver mataguaros o falsos escalares cuidando de sus crías, pues se trata de la temporada de reproducción de muchos peces. Quizá lo más asombroso que se puede ver en estas aguas cristalinas y poco profundas son las plantas. Esta planta incluye en su dieta pequeños crustáceos que atrapa en las cápsulas oscuras. Sus frutos en forma de huevo se entierran durante el verano y germinan al siguiente invierno. Las hojas de esta otra planta no son menos vistosas que sus flores. Un pez de fondo bastante particular es la cucha real, mucho más vistosa que sus parientes de ríos oscuros y muy grande. En el fondo, aunque no muy abundantes, también se pueden encontrar pequeños cangrejos. Uno de los primeros indicativos de que el verano ha comenzado en la llanura es la presencia de gran cantidad de babillas asoleándose cerca de las charcas. A medida que el sol calienta y las lluvias desaparecen, los cuerpos de agua que antes ocupaban grandes extensiones comienzan a reducirse y los peces a concentrarse en ellos. A medida que avanza el verano, la situación se hace más difícil para los peces que deben compartir espacios vitales cada vez más pequeños con menos alimento y menos oxígeno. Los que pueden hacerlo comienzan azarosas migraciones en busca de lugares con más agua. Los que quedan atrapados, como los curitos, que obtienen oxígeno directamente del aire, tienen que subir permanentemente a la superficie a respirar, aunque esto trae sus riesgos. Semejante actividad llama la atención de aves pescadoras con buena vista, como las águilas. Poco después llegan las gaviotas, voladoras muy rápidas. Aunque las primeras llegan con discreción, le siguen abiertamente grandes bandadas de otras aves que llegan hasta los pocos cuerpos de agua que quedan, atraídas por la evidente abundancia de peces que se concentra en ellos. A medida que llegan, cada cual ocupa su espacio en el espejo de agua o en sus orillas. En los árboles cercanos a los cuerpos de agua, varias especies de aves se congregan para dormir en lo que se conocen como garceros, muy bulliciosos al amanecer. Estas inconfundibles aves son las espátulas, también conocidas como pico de cuchara. Utilizan el pico para barrer el fondo en busca de los minúsculos organismos de los que se alimentan.
Gracias a sus patas largas, estas aves pueden alimentarse en las partes más profundas de las charcas. Aquí mismo se encuentran las garzas reales, también de larguísimas patas, las cuales se alimentan de pececitos. Entre las varias especies de garzas que se congregan en estas charcas, la garcita moñuda es una de las más hermosas. Muy parecida a la garza real, pero de talla más pequeña, y con un copete de plumas en la cabeza, esta pescadora aguarda en ocasiones en las orillas a los peces que huyen al paso de otras garzas y espátulas. Estas son aves muy territoriales y pueden llegar a enfrascarse en peleas casi interminables, las cuales son básicamente rituales, sin mayores daños para los contrincantes. La garza morena es otra de las garzas de gran tamaño que llega a estas charcas. De hábitos solitarios, lleva a cabo pausados rituales en defensa de sus territorios de alimentación. Cuando las charcas se reducen demasiado, algunas aves cambian sus hábitos. El guaco, por ejemplo, puede verse pescando entre las patas mismas de las garzas cuando su lugar habitual de pesca son las orillas, las cuales, sin embargo, pueden llegar a ser demasiado competidas por otros de su especie. El guaco en sus etapas juveniles puede llegar a lanzarse al agua en busca de comida en situaciones desesperadas. Los chicuacos, al igual que las garzas, se alimentan de pequeños peces, pero lo hacen desde las orillas. Los íbices tienen un nombre sonoro: corocoras. Las hay blancas, verdes, marrones y escarlatas. Estas hermosas aves buscan crustáceos, insectos u otros animales pequeños en el lodo del fondo de las charcas. Esta especie de cigüeña es conocida aquí como gabán huesito por su cabeza pelada. Los gabanes tienen picos grandes y fuertes que les permiten sacar peces de mayor tamaño. A veces usan sus patas para agitar el agua y espantarlos de sus escondites. Cuando el hacinamiento ha hecho que la poca agua que queda en algunas charcas pierda todo su oxígeno, los peces comienzan a morir. Animales como los gabanes, que se alimentan por lo general de peces vivos, no desaprovechan la oportunidad de obtener con facilidad una gran presa relativamente fresca. Igual hacen otras aves como esta águila negra, la cual no tuvo que esperar siquiera a que el pez que tenía en la mira muriera, pues de todas formas era una captura muy fácil y una porción muy generosa. Al igual que algunas otras aves de la región, los cormoranes suelen practicar pesca cooperativa, acorralando a los peces en una especie de encierro para atraparlos con mayor facilidad bajo el agua. Aunque los cormoranes son aves pescadoras, sus plumas no son impermeables, y luego de cada sesión de pesca deben extender sus alas al sol para secarlas. Las pico de tijera son gaviotas que utilizan una técnica sorprendente y muy efectiva en sus faenas de pesca.
A grandes velocidades, en vuelos rasantes sobre el agua, cortan la superficie con sus picos abiertos de manera permanente para atrapar los peces que nadan a poca profundidad. Después de las largas horas que dedican a la tarea de conseguir alimento, estas aves descansan y asean su plumaje en el agua. Los patos de pico rosado o güires se alimentan generalmente en las orillas de pequeñas plantas que filtran con sus picos del fango. Cerca de ellos se alimentan con frecuencia las cigüeñuelas, que se encuentran aquí de paso. Estos vistosos patos, conocidos como barraquetes aliazules, vienen de Norteamérica y pasan aquí toda la temporada invernal del norte. Como sucede con muchas otras especies de aves, los machos son mucho más vistosos que las hembras gracias a la banda blanca que tienen a ambos lados del pico. Las hembras, por su parte, tienen más marcados los dibujos de las alas. Los machos defienden activamente sus hembras de cualquier otro que pretenda acercarse. Tanto en el agua como en vuelo, estas aves mantienen bandadas muy grandes y compactas. En otros tiempos, los gansos del Orinoco fueron muy comunes en las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Hoy son pocos y están muy localizados. Generalmente viven en pares o en pequeños grupos familiares, aunque suelen juntarse en grandes bandadas durante la época de muda de plumaje. Si bien los grupos familiares de gansos del Orinoco son una constante, la composición de estos grupos varía. Al parecer, algunas hembras roban las camadas de polluelos a diferentes madres para conformar una familia de edades dispares. La motivación para estos raptos puede ser la facilidad con que se pierden los polluelos. Para una familia de gansos, tratar de huir nadando puede ser algo peligroso, pues pueden ser atacados por las pirañas y perder la mayoría de sus polluelos, o incluso parte de las patas, como le sucedió a esta pareja. En cualquier caso, para los gansos del Orinoco, mantener una familia no es cosa fácil. Los alcaravanes son aves pequeñas y muy vistosas que se encuentran generalmente en las orillas de las charcas y lagunas. Son muy territoriales y hacen despliegues rituales elegantes y pausados para desalojar a cualquier invasor. También habitantes de las orillas, las hermosas y finas cigüeñuelas se mantienen en grupos pequeños y muy nerviosos, que se alimentan de pequeños organismos que se encuentran en el lodo. Este tipo de alimentación es común a otras especies de aves, como esta andarrío solitaria.
Aunque no son aves acuáticas propiamente, los tordos maiceros suelen encontrarse también en las orillas de las charcas, alimentándose de las larvas y animalillos que quedan en el suelo al secarse las aguas. A medida que se agotan o se mueren los peces de las charcas, las aves también las abandonan. Mientras avanza el verano, la situación se va haciendo más difícil para algunos animales. Peces grandes que viven en el fondo, como las rayas, pueden quedarse varados en las partes secas de las charcas y morir asfixiados y resecos, convirtiéndose así en alimento para algunas aves carroñeras. En estas sabanas, a las sequías le siguen las grandes quemas, generalmente provocadas por el hombre para renovar el forraje del ganado. Estas quemas se extienden fácilmente gracias a la acción del viento, que en esta época es inclemente. Entonces aparecen algunas aves oportunistas que encuentran aquí pequeños reptiles y roedores, o grandes insectos incluso, los cuales tratan de huir del fuego. Águilas y caricares son las cazadoras más comunes entre las quemas. En muchos lugares llega un momento en que no hay comida prácticamente para nadie, y las aves comienzan a emigrar en busca de mejores oportunidades. Luego de los paisajes renegridos y solitarios que dejan las sequías y las quemas, con las primeras lluvias comienzan a reverdecer las sabanas. A medida que avanza la temporada de lluvias, comienzan las inundaciones. Paulatinamente se irán formando las charcas pobladas de peces y llegarán las aves nuevamente. Y se marcharán de nuevo con la llegada de las quemas, completando el ciclo anual de las sabanas inundables.